Bueno, muy buenos días. Eh, Mi nombre es Boris Kelal. Voy a dar un tema sobre lo que es la materia de perforación y control de pozos. Mi docente es el ingeniero Ángel Romelera Sobone. Soy estudiante del Instituto Romiñahue en la carrera de exploración y gas y petróleo natural. Bueno, la introducción. Ya. La circulación es el método de perforador. Es una crítica en el control de pozos, utilizada para desplazar el gas de la columna de perforación mientras se mantiene la estabilidad de las presiones. Durante estas circulaciones se deben monitorear cuidadosamente los cambios de presión y el comportamiento del lodo, del gas y del sistema. Lo que hablamos, la número 2 de las fases críticas, el arranque de la bomba se inicia con la circulación con la bomba a una velocidad controlada. Se debe alcanzar la tasa de bombeo objetivo sin generar una variación brusca en la presión. La presión en la línea de este ímpetu comenzará a aumentar progresivamente hasta alcanzar la presión de circulación inicial. Un arranque brusco puede generar fracturas en la formación o inducir una mayor entrada de gas al pozo. Bueno, aquí muy claramente en el gráfico vemos la curva de presión Bs, el tiempo durante el arranque de la bomba. El gráfico muestra la curva de la presión versus el tiempo. Durante el arranque de la bomba se observa cómo la presión aumenta progresivamente hasta estabilizarse en la presión de circulación inicial. Bueno, en las fases críticas lo que vemos es el cambio de las presiones en superficie por bombeo de lodo de control matado. Se inyecta lodo de mayor densidad para controlar la presión en el fondo. La presión en superficie puede disminuir al inicio si hay expansión del gas, pero debe estabilizarse progresivamente. Se monitorea la presión en el spinning y la presión en el preventor de reventones BOP para evitar picos de presión. Es crucial mantener la tasa de bombeo estable para prevenir fluctuaciones bruscas de presión. Aquí en el gráfico claramente vemos el cambio de presión en superficie y fondo por bombeo de lodo de control. El gráfico nos muestra cómo la presión en superficie disminuye, de la presión de fondo aumenta a medida que se bombea lodo de control. Las fases críticas ya. Inicio y fin de la salida de gas del pozo. Al comienzo el gas atrapado en la columna empieza a moverse hacia la superficie. Conforme asciende la presión, disminuye el gas, se expande aumentando su volumen. Se observa un incremento en la velocidad de la salida de gas y el lodo de la línea de retorno. El gas debe ser controlado en el separador de lodo para evitar riesgos. Hacia el final de la salida el gas disminuye, indicando que el lodo ha desplazado completamente el influjo. Bueno, aquí lo que vemos en el gráfico, el inicio y fin de la salida del gas del pozo. El gráfico muestra cómo el flujo de gas aumenta al inicio y luego disminuye al final, indicando que el gas ha sido completamente desplazado. Aquí lo que tenemos en las fases críticas, comportamiento de las presiones al finalizar la circulación. Si la circulación fue exitosa, la presión de circulación final debe ser constante y coincidir con la calculada previamente. La presión en la línea de retorno se estabiliza indicando que el gas ha sido expulsado. Se revisa que no haya presión remanente en el pozo antes de proceder a la segunda circulación o a la normalización del lodo. Se confirma la estabilidad del pozo antes de continuar con operaciones de perforación
o recondicionamiento. Bueno, aquí lo que nos muestra en el gráfico, el comportamiento de las presiones al finalizar la circulación. El gráfico muestra cómo la presión del stand-by varía y ligeramente antes de estabilizarse al finalizar la circulación. Bueno, en conclusiones, muy claramente como pudimos ver todo, el control adecuado de la primera circulación en el método de perforador es esencial para garantizar la seguridad y estabilidad del pozo. Una operación bien ejecutada reduce el riesgo de complicaciones como reventones, colapsos de formación y fallas en la integridad del pozo. Es fundamental el monitoreo continuo de presiones y caudales para tomar decisiones oportunas y evitar contratiempos durante la circulación.